Muy buenas tardes, estimado concejal Brunetti, director Farías, querido Sebastián Rodríguez, amigos de Penguin, vecinos, vecinas de Providencia, todos amantes y seguidores de la literatura, estimado Hernán, estimada Mónica, sean todos muy bienvenidos al Teatro Oriente de Providencia, Monumento Nacional, en nombre de la presidenta de nuestro directorio, Evelyn Matei, le doy la más cordial bienvenida a este lugar tan querido, tan emblemático para la comuna de Providencia y para el quehacer artístico y cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. Yo sé que ustedes todos vinieron a escuchar a Hernán con las interesantes preguntas que seguramente le va a hacer Mónica. Yo solamente quiero destacar lo que hoy estamos viviendo en este teatro, lo que hoy estamos viviendo en Providencia gracias a ustedes. Hoy día en Providencia, lo comentábamos recién, estamos viviendo lo que hemos llamado una fiebre literaria, en el sentido de que podemos llenar una sala como esta, una sala tan emblemática como esta, tan grande como esta, con público que viene a encontrarse con los autores, con los libros, con la literatura. Y hoy día es un momento más especial aún, porque estamos precisamente todos reunidos acá con dos premios nacionales en nuestro escenario, Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Periodismo. Lo cual precisamente es lo que refuerza el compromiso de la Municipalidad de Providencia a través de su Fundación Cultural de precisamente eso, generar cultura. Esto es cultura, tener acá a notables profesionales, notables artistas y que el público, los seguidores, llenen este teatro. Esa vida, ese movimiento es precisamente hacer cultura y es lo que queremos para Providencia y es lo que nos llena de orgullo y eso es gracias a ustedes. Así que la invitación es a que sigan las redes sociales de la Fundación Cultural de Providencia, del Teatro Oriente, de Penguin Random House. Ahí siempre estamos informando la programación que tenemos para todos los gustos, para todas las edades, para todos los públicos. Así que están en su casa, espero disfruten de esta velada y Mónica, Hernán, muy bienvenidos, están en su casa. Muchas gracias. ¿Vamos? ¿Dónde vamos? Empecemos. Mónica, perdón, voy a dar unas breves palabras en nombre de Penguin Random House. Perdón, disculpa, se me No olvidó. te preocupes. Buenas noches, es una enorme alegría estar aquí esta noche con ustedes. Esta es una triple celebración, así lo pensamos desde que comenzamos a organizar este día. Por una parte, celebramos la entrega el año pasado del Premio Nacional de Literatura a Hernán Rivera Letelier. Por otra, el lanzamiento de su nuevo libro, La vida oculta de un escritor. Y por último, su cumpleaños, que fue anteayer. Es este, entonces, nuestro momento para celebrarlo, homenajearlo y compartir la enorme alegría a propósito de la entrega del Premio Nacional de Literatura. Un premio anhelado y merecido para un autor que ha creado un imaginario en torno a uno de nuestros territorios emblemáticos, el norte de Chile, el desierto de Atacama, y no solo un imaginario que existe para siempre gracias a sus novelas, también supo inmortalizar y retratar un mundo que le tocó ver desaparecer, el de la Pampa Salitrera con sus historias humanas, políticas, sus luchas sociales y los dramáticos sucesos que han ocurrido allí. Como dijo el poeta Raúl Zurita, Hernán Rivera Letelier no solo ha visibilizado el norte de nuestro país para el mundo, como lo atestiguan las traducciones de sus obras a múltiples idiomas, sino que ha construido sobre ese gigantesco escenario los personajes más inolvidables de nuestra literatura. Fin de la cita. El 14 de septiembre del año pasado, Hernán intuyó unos pocos minutos antes que el premio sí era para él esta vez. Resulta que esa mañana, unos 20 minutos antes de las 11, nos avisaron que esa sería la hora del anuncio. Hablé de inmediato con Hernán para comentárselo y aunque no me lo dijo entonces, sino ya con el anuncio hecho, supo que el premio era suyo y se sentó tranquilo a esperar la llamada.
Ya había contado en su crónica autobiográfica Epifanía en el desierto su relación mágica con el número 11. El título de su primera novela era un endecasílabo de forma involuntaria, La reina Isabel cantaba rancheras, y el premio que le cambió la vida el año 94, que le permitió modificar su camino de un obrero en la mina a un escritor traducido en todo el mundo que 30 años después ganaría el premio nacional, le fue entregado a las 11 de la mañana. En la premura y ansiedad de ese momento no caí en la cuenta de las sincronías, pero para él era clarísimo. Me gusta esta anécdota porque refleja una conexión que Hernán tiene con el mundo, una forma de experimentarlo y habitarlo, que pienso que tiene muchísimo que ver con su escritura. Una mirada atenta a las sincronías, a las intuiciones, que es una de las cosas que lo ha conectado de manera tan sorprendente con nosotros, sus lectores. Una intuición profunda de una época, de su tiempo, del lugar que le tocó vivir y mirar. Y sobre todo, una intuición consigo mismo y con el llamado de su vida a la escritura, que tuvo clarísimo desde que era un obrero adolescente inmerso en el rudo mundo del trabajo minero en el desierto de Atacama. Mientras recibía de manos del presidente el premio, yo pensaba en su historia, en ese niño de 11 años que vivía solo en una de las zonas más vulnerables de Antofagasta, que vendía diarios en la plaza y hacía la cimarra para ir al cine a repetirse todas las películas que pasaban una y otra vez, y que más tarde recorrería el mundo como uno de los escritores más difundidos de la literatura chilena. En la novela que presentamos hoy hay muchísimo de su propia historia, por eso su título. Está llena de confesiones y de episodios entrañables, a veces mágicos, de los que su vida está llena. Y por otra parte, se dio el lujo de jugar con su propia obra, haciendo de protagonistas a dos de sus más emblemáticos personajes, Eltira Gutiérrez y la hermana Tehualda, y asimismo, para contar episodios de su historia y secretos detrás de cada una de sus novelas. Es un libro en el que encontrarán una confesión respecto a cómo Rivera Letelier observó su mundo y su tiempo y cómo lo convirtió en literatura. Es un honor tener con nosotros a nada menos que otra premio nacional, la periodista Mónica González. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos hoy. Desde luego, nuestros enormes agradecimientos a la Fundación Cultural de Providencia por acogernos en este espectacular espacio, a Jorge González, director de la Fundación, y su gran equipo. Y muchas gracias, Hernán, por llenarnos de tus historias año a año. Una vez más, felicidades por este reconocimiento tan merecido y muy feliz cumpleaños. Hacer una aclaración. El premio por la reina Isabel fue a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11. 11. Casi del diablo. Y cuando me gané el premio Alfaguara fue con la novela número 11. Y el premio nacional me la dieron a las 11 de la mañana. ¿No hay nada más? ¿El 11? Y la reina Isabel se murió el día 11. ¿No se te queda nada en el bolsillo 8 días 11 por ahí? No. Ya. Pero si se te ocurre, se te olvidó algo. Cuando fui a París por primera vez a lanzar un libro, imagínate un tipo que está en la mañana en la mina tirando palas, en la tarde a París a presentar un libro, y ha muerto de miedo. Pero cuando para el avión en el aeropuerto, ¿cómo se llama? ¿Charles de Gaulle o Orly? Charles de Gaulle. Sharon Daur. Qué profunda emoción. En la pantalla seguía el kilometraje, 11.111 kilómetros. Miren ustedes, ¿ah? ¿Saben que estaba pensando que podíamos hacer un dúo dinámico de chiste ahora? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos, empecemos. Vamos. Porque esto no es una entrevista, esto es una conversa, esto es un divertimento para ustedes. Claro, son ustedes los protagonistas y el protagonista principal es él. Para mí es un privilegio y un honor
estar con Hernán Rivera esta noche, porque sí es cultura, pero ¿saben lo que es esto? Memoria. Y para mí eso es un privilegio, porque Hernán Rivera representa una memoria que debemos incrustar en nuestra patria, en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, para que se transmita, sobre todo en las conversaciones, en la tradición oral, porque es el escritor de nuestra pampa, de una historia que se resiste a veces a que la conozcamos. Imagínense, además, tuve cumpleaños recién, cumplió 73 años. ¿Era menester decirlo? ¿Y bailaste? Por supuesto. ¿Con y quién? Acuérdate que te invité a bailar twist. Me invitaste a bailar, pero dejémosla ahí, ¿no? No vamos a contar todas las intimidades aquí. No, Hernán es bien impresionante porque está quejado de un Parkinson, dijiste, es terrible, de pronto estoy escribiendo y se me olvidan las palabras. ¿Es verdad eso? voy a escribir amor y escribo caca. Los dedos se mueven solos. ¿Se mueven solos? Sí, ¿Y te escriben cosas increíble. increíbles? ¿Y ahí qué así? A veces le aciertan y a veces no. Pero lo interesante y lo importante es que a pesar de todo aquello, sí, Hernán sigue escribiendo, este libro lo prueba, es el último, emotivo, interesante, no interesante es una palabra tonta, es profundo, porque está lleno de lo que es Hernán y de lo que durante muchos años yo creo que por pudor no quiso decirnos, y porque este mundo literario es muy clasista. No quiso mostrar a Hernán Rivera que del niño que venía de la salitrera, no es que se lo contaron, no, él viene de la salitrera y vivir una vida compleja, se fue un día a soñar y conquistó el mundo, porque sus 22 libros, la mayor parte están traducidos en 23 idiomas. 23 idiomas. 23. 23, sí. Fíjense, no muchos cuentan ese cuento, menos en este país. Y entonces vamos a tratar de que esta noche los 3 mercenarios de la Legión extranjera, como dices tú, nos dejen tranquilos. ¿Por qué no les cuentas quiénes son los 3 mercenarios de la Legión extranjera? Estos 3 tipos me tienen pescado de las berijas. Es el alemán Alzheimer, El alemán Alzheimer. el inglés Mr. Parkinson y el italiano Franco. ¿Por qué Franco? Franco deterioro. Entonces vamos a tratar de que esos 3 legionarios nos dejen tranquilos. En este libro cuentas algo que me sorprendió. Dices que desde que escribiste la primera novela, incluso antes, ya sabías que ibas a escribir la novela de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y es bien impresionante porque cuando uno lee ese libro, tú te das cuenta que hay mucha investigación detrás y efectivamente tú investigas mucho, documentos, archivos, pero lo que me impresionó es que recogiste testimonios tú mismo de sobrevivientes bisnietos, nietos Sí, y bisnietos, ¿no? exacto. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te... Claro, porque ¿por qué decidiste que ibas a escribir una novela sobre ese hecho que aparentemente estuvo durante muchos años muy olvidado en la historia nuestra? Olvidado en el sentido en que no estaba presente en los grandes debates, en las grandes historias. Aquí en el libro cuento que a los 18 o 19 años escuché por primera vez la cantata de Santa María de Luis Salvi, cantado por Gil Bayún, y fue como un mazazo al corazón, fue fuerte escucharlo. Una matanza, un hecho que los pampinos se autocensuraban, no lo contaban. Y yo dije, ahí, alguna vez voy a hacer algo por estos viejos muertos. ¿Por qué no se contaba? Porque la censura fue tan cruel
en aquel tiempo de la matanza, que los viejos después se autocensuraban por miedo. ¿Perdón? Por miedo. Por miedo. Sí. O sea, no teníamos dictadura, porque cuando tú tenías esa edad no había dictadura todavía. No. Y sin embargo, el miedo por esa masacre en que murieron más de 30.000, más de 3.000, perdón, con sus mujeres, con sus niños, todavía ejercía miedo en la población. El miedo se fue traspasando de generación en generación. Y cuando empecé a escribir prosa, porque yo empecé a escribir poemas, y mientras escribía los poemas nunca pude escribir un poema sobre la Pampa. ¿Nunca pudiste escribir un poema sobre la Pampa? Nunca, porque encontraba que la Pampa era infinita y no me cabía en un verso. Y cuando empecé a escribir la prosa, dije, ahora sí, ahora escribo a la Pampa. O sea, después vamos a hablar de esos poemas, pero pasaste del poema a la prosa y dijiste, ahora sí. Claro, porque descubrí que la prosa tenía más libertad y se podía cantar y contar la Pampa. Cuando escribí La Reina Isabel, ya sabía que algún día iba a escribir la Matanza y pensé que era la segunda. Y la segunda fue el Himno del Ángel. Y dije, la tercera viene. Y la tercera fue la Fata Morgana. Y dije, a la cuarta sí. Y la cuarta llegó Los trenes al purgatorio. Aquí tú cuentas una historia que es muy bonita porque tú no te has caracterizado por ser un escritor que se involucra, a pesar de que fuiste candidato, pero que anda discurseando por el país. Y dices que en Calama, el año 1999, llegaron unos obreros en 1 de mayo. Te reconocieron y Claro. te pidieron que fueras a hablarles a su concentración. Ahí fue que tuve que sentarme a escribirla, porque estaba en una feria del libro en la plaza, en Calama. En una esquina de la plaza estaba la feria y en la otra esquina estaba el kiosco de la música, y donde había una congregación de obreros. ¿Una congregación de Obreros obreros? conmemorando el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y se enteran que estoy yo en la feria y me van a buscar. Que le diga unas palabritas a los trabajadores. Y me suben al kiosco de la música. Eran como 200 personas y yo veía una multitud increíble porque nunca había hecho un discurso. Y empecé diciendo no sé qué cosa, pero en un momento dije, yo creo, compañero, que el Día del Trabajador en Chile se debiera de celebrar un 21 de diciembre, porque fue un 21 de diciembre cuando en Iquique, y te conté la historia. Y la gente empezó a gritar, bueno. Y se me salió el político que todos llevan dentro. Y dije, y le prometí, y les prometo aquí, compañero, que yo voy a escribir la novela de la Santa María de Iquique. Y cuando iba bajando al kiosco dije, chucha, ahora voy a tener que escribirla. Pero ya había investigado mucho y tenía los documentos al lado del computador y tenía muchas cosas, incluso algunos cassettes, unos bisnietos de los muertos en la matanza tenían grabado. Así que cuando me senté a escribirla, estaba con todos los datos. Pero hubo dos problemas. Uno técnico y uno de inspiración. ¿Uno técnico? ¿Cuál fue? El técnico fue que iba a escribir una novela de la que todo el mundo sabía el final. Entonces, ¿cómo escribir una novela en que todo el mundo sabe el final? Para que no se salten las páginas y lleguen a lo que les interesa. Y se me ocurrió crear unos personajes ficticios y ponerlos en el medio de la huelga. Porque yo quería contar la matanza desde el punto de vista de los obreros, del obreraje, del perraje, como le llamaban. Entonces inventé unos personajes y dije, voy a inventar unos personajes entrañables
que los lectores empiecen a quererlo, cosa que cuando empiecen las matanzas realmente lo sientan. Porque no es lo mismo que te cuenten que en Iquique hubo una matanza, te murieron 3.000 viejos, a que se haya muerto un familiar tuyo, un papá, un hijo, un tío, un hermano. O alguien a quien tú empezaste a querer por Claro, cómo lo describiste. exacto. Y el primero que cayó en la trampa fui yo. Po. Y cuando llegué al capítulo de la matanza, me devolví a corregir, no quería hacerlo. Porque no querías que se murieran. Exacto, y no sabía quién iba a caer. Y cuando el general asesino estaba en su caballo blanco y levanta la mano para dar la orden de fuego, yo digo, ¿y por qué no dejo a este hijo de puta con la mano arriba en alto y me voy a la playa a hacer una escena de amor? Para mitigar un poco lo que venía. Lloraste mucho, ¿no? Mucho, mucho. Corregiste 7 veces, eso. Y cada revisión que le hacía saltaron lágrimas, porque descubrí cosas monstruosas. ¿Qué descubriste? El Ejército de Chile estrenó sus ametralladoras alemanas con los obreros, con las mujeres, con los niños. Unas ametralladoras que a 20 metros te partían un caballo por la mitad y dispararon para la multitud a 20 metros. Unos cartuchos inmensos. La sangre corría por las calles, eso no es una metáfora. La sangre corría por las calles. Y descubrí que la matanza la pudieron haber evitado, pero no quisieron evitarla porque había que darle una lección a los rotos sublevados. ¿No te parece un modelo conocido ese? Matar, masacrar para dar una lección. Sí, pues. Pasó en Chile después. Por eso que no hay que olvidar esto. Porque yo siempre digo, el ejército es una bestia dormida. En cualquier instante despierta y deja la cagada. Hay una frase que tú dices sobre eso. Lo único que aquí no se puede creer por inaudito, insólito y ciertamente vituperable es que aún existan calles, plazas y regimientos que llevan el nombre de Roberto Silva Renard, el general asesino, el que ordenó emplazar ametralladoras a 20 metros de la multitud, de fabricación alemana, de 10 cañones giratorios, con un alcance de 2.100 yardas y cadencia de tiro de 400 cartuchos por minuto. Monstruosas armas capaces de partir un caballo por la mitad y que el ejército chileno estrenó en contra de sus compatriotas, obreros salitreros, con sus mujeres y sus niños. Tal cual. Tal cual. ¿Te pesa? Mucho. Leí recién que un monolito en homenaje para que no olvidemos la matanza de la escuela, Santa María de Iquique en Iquique, lo derribaron ahora. Pero era un monolito que no valía la pena tampoco. ¿Perdón? Era una mugre de monolito. Era una mugre de monolito. Sí, mal hecho, chico, feo. Deberían hacer una cosa extraordinaria. Pero no se ha hecho. ¿No? ¿Por qué crees tú? Porque este país tiene mala memoria. Quiero llevarte hay una entrevista hace un domingo atrás del periodista Roberto Cariaga en El Mercurio, en que te pregunta por los personajes que más te gustan, a los que más te aferraste. Y dices, me quedo con los de Santa María de las Flores Negras, porque son mis padres. Olegario Santana está hecho a imagen y semejanza de mi padre. Un viejo callado, pa' dentro. Trabajaba en la salitera, analfabeto. Iba a todas las paradas. Así era el viejo. ¿Así era tu viejo? Era el viejo. Y más encima era angélico. ¿Perdón?
evangélico. Evangélico. Pero iba a todas las parálisis, no creía en los dirigentes ni en nada de eso, pero iba, estaba ahí. Un día le pregunté, cuando estaba de candidato a Allende, en la iglesia el pastor le predicaba que no había que votar por Allende porque se iban a prohibir los cultos. Y un día, faltaban como 5 días para las votaciones y se me ocurre preguntarle, ¿y usted, papá, por quién vota? No creo que vote por Allende. Me dijo, hijo, me dijo, al César lo que es del César y a Salvador Allende el voto. La viuda, en ese libro, es Gregoria Becerra. Es la madre de la joven Lidia María, a la que dejaste vivir. La dejaste vivir a ella. La viuda está hecha imagen y semejanza de mi vieja, de mi madre. Y a la semejanza de tu madre. Se murió a los 38 años, igual que la viuda. Se murió mi madre joven, alentada, jocunda. La mordió una araña y en aquel tiempo no había una antídoto. Araña del rincón. Claro, y en aquel tiempo no estaba el antídoto. Y se murió a los 3 días. Y era como la viuda, alegre, buena para la talla, evangélica también, pero alegre, ¿no? que no suelen ser alegres los evangélicos. Cuéntanos algo, ¿por qué no dejaste morir a Olegario? ¿Porque era como tu padre? ¿Porque lo salvaste? No, Lo salvaste y lo llevaste a trabajar después de sobreviviente a la oficina de San Lorenzo. Y después los lectores y las lectoras lo encontraron vivo a los 90 años en El arte de la resurrección. Cuando están dándole una medalla a los sobrevivientes de Santa María y estaba ahí Olegario Santana con 90 años. ¿Por qué lo salvaste? Yo no lo salvé, él se salvó. ¿Él te dijo no? ¿A mí no? La gente me dice, ¿por qué mataste a Golondrina del Rosario? No, yo no la maté, se suicidó ella. Es que la gente no entiende a veces, ni siquiera los escritores a veces entienden que una novela es una novela cuando los personajes cobran vida y actúan por sí solos. No hay necesidad de empujarlo o de decirles lo que tienen que decir. Ellos hacen lo que quieren y el escritor los sigue, ¿no? Si el personaje no cobra vida, no hay novela, o hay una novela muerta, una novela sin vida. Por eso que yo digo que yo me siento a escribir con una idea difusa de lo que voy a contar. No sé los detalles ni sé a qué parte llego. Como Colón cuando se lanzó al mar en busca de una ruta más corta para llegar a las Indias. Si llego a las Indias es una novela que está casi lograda. Pero si a mitad del camino los tripulantes se amotinan, se toman el barco y nos perdemos y descubrimos América, esa es la gran novela. Y yo me jacto de que he descubierto América 23 veces. Pero fue una legendaria ramera, una incombustible prostituta la que te trastocó la vida, ¿no? Porque esa novela, la reina Isabel cantaba ranchera, fue la que te posicionó como un escritor de la Pampa tan versátil, una prostituta de la salitrera Pedro de Valdivia. Pareciera que tú, bien impresionante, cuando uno lee tus libros, el mundo de los burdeles tú lo conoces a concho. Me he hecho un cartel de putero.
Y es puro cartel, ¿no? Po. A las 10 de la noche estoy acostado yo. Bueno, pero yo no creo que eso no cambie mucho porque es una imagen tierna, ¿se han dado cuenta? Hay una ternura en esos burdeles. Los trabajadores van a donde las putas a veces y uno piensa que van a hacer explosiones sexuales y son tan cansados, pues, quieren cariñitos, se acurrucan. Claro. No, la prostitución en La Pampa era completamente distinta al resto del mundo. ¿Perdón? Al resto del mundo, era completamente distinta. Ahí la relación entre la puta y el obrero era una relación más de amistad, de solidaridad, de lealtad. Cuando al minero le faltaba plata para cigarros, ellas le prestaban. O cuando no tenían plata para echar un polvo, se lo fiaban. Lo anotaban en un cuaderno. Y pobre del que no pague porque le cobraban en la plaza pública, le cobraban. O en la pulpería delante de toda la gente le cobraban. Se le acercaban al tipo y le decían a todos hijos, le decían, ¿y la gallita que me des, por lindo? Pero para eso hay que conocer bien a las prostitutas, a las regentas y al pianista. no, eso es otra cosa que la gente piensa. En La Pampa no habían burdeles. No había. No. Las niñas llegaban a trabajar, las niñas le decían, aunque tuviera 80 años, le decían las niñas. Las niñas llegaban a trabajar a los buques donde estaban los solteros. Entonces, la niña tenía que hacer un trato con uno de los solteros, que le prestara la pieza para trabajar en el día, y en la noche al dueño de pieza le tocaba el derecho a ver nada. Así era la cosa. Así era la cosa. Pero tú también cuentas otro lugar, en Pampa Unión. En Pampa Unión habían más de 20 burdeles, era un lugar que en pleno esplendor, dices, tenía 4.000 habitantes y los días de pago llegaba a tener 8.000. No, y los 20 burdeles eran los que se conocían, que estaban en la calle de las putas, que le O llamaban. sea, con patente. Con patente, exacto. Pero aparte de eso, todas las salas de baile, las casas de cena, los restaurantes, en el fondo eran un prostíbulo. O sea, habían casi más de 100 prostíbulos en un pueblo tan chico. Y los días de pago en la salitrera, los viejos se arrancaban de las calilleras, en patotas, en cuadrillas completas, se arrancaban a los burdeles, a desfogarse, a pasarla bien. Llegaban allá, entraban a la sastrería, se compraban un terno, se lo cambiaban, se sacaban la ropa de trabajo y la dejaban ahí en la sastrería. Se divertían los 3 días, viernes, sábado y domingo, y el lunes llegaban a la sastrería, le vendían el traje al sastre y se ponían la ropa de trabajo. Hay algo que a mí me impresiona también, porque parece que la ternura que tú muestras, con que muestras a esas mujeres, hace que las mismas prostitutas fueran a ver, por ejemplo, una obra de teatro que se montó con este libro y que estuvo en cartelera durante 10 años en Antofagasta, en el teatro de la Universidad de Antofagasta, ¿no? Eso fue muy, muy lindo. En Antofagasta estaba la última casa de puta de Chile donde se bailaba con orquesta, donde se pololeaba y había como una ilusión de amor y después se iban a la pieza. Y cuando se estrena la obra de teatro en Antofagasta, la reina Isabel cantaba ranchera, la tía Eliana, que era la cabrona, empieza a mandar a sus asiladas de 2 en 2 todos los días domingos. La mandaba la obra. Tenía más de 30 asiladas. Y al final fue ella con 2. Y le gustó tanto que dijo que quería conocer al autor.
tuve que ir a conocerla. Pero ella no sabía que cuando era soltero estuve ahí una vez, bailando. Y fue extraordinario porque me contó su vida y era para hacer una novela. Está muerta ahora. La casa ya no es una casa de puta. Utilicé la casa en mi segundo libro de la trilogía policial, cuando los tipos hacen un túnel en la cárcel, porque la casa está al frente de la cárcel. Entonces inventé que desarman la cárcel vieja porque están haciendo una cárcel nueva afuera en el desierto, y cuando la están destruyendo para hacer un mall, encuentran un túnel. Y las autoridades quedan sorprendidas porque nunca se había excavado nadie por un túnel. Entonces empiezan a investigar, se va por el túnel y aparece en la casa de la tía Eliana. Los viejos salían, la pasaban bien la noche y se volvían a dormir cosas que se le ocurren a uno. Como si nunca hubieran pasado. Ya. Y las mujeres, esas historias de las mujeres, porque generalmente son como apapachan, acurrucan, pero hacer el amor, bueno, no sé si eso se llama hacer el amor, tener sexo obligada no es muy bueno, ¿no? O sea, no es muy simpático. Aunque uno podría asimilarlo al trabajo duro que había también en La Pampa, o sea, los dos hacían un trabajo duro, hombre y mujer. Yo siempre digo, si ser puta en cualquier parte del mundo es fuerte, serlo ahí, en La Pampa, era casi heroico. Porque habían putas que se ocupaban 20, 30, 40 veces por noche. Era increíble. Yo vi la cola de obreros en la puerta de cada una de ellas. Y era algo trágico casi. Sí, ¿no? Lo más tímido se ponían a la cola con una revista. Otro con la mano en los bolsillos ahí, pajareando. Lo más triste que me tocó ver, que lo conté en la Reina Isabel, una vez que iba pasando por al lado de la cola, no estaba en la cola. Y justo aparece la niña que estaba en la pieza sacando un balde con agua. Un balde con agua. Un agua pesada, le llamé yo. Para cambiar el agua donde se hacía la evolución del sexo. O sea, un agua espesa. Sí. ¿Entiendan? Pues. Perdón, no te estoy sirviendo mucho en este minuto, que me quedé. Sí, a mí lo reflexioné mucho porque sentí que había ahí, entendí muchas cosas más del norte que a uno le chocan, porque el trabajo, claro, el trabajo del hombre es muy duro, está muy solo, no baja donde su familia, se queda mucho, una semana completa dentro de la mina, y en esos años era peor, ¿no? En esos años no había turno como ahora, de los 7x7, los 15x15. No, se trabajaba en el campamento estaba la señora, los hijos, todos. Era más fuerte porque los sueldos eran muy bajos, las condiciones eran muy duras en el trabajo y las casas eran insalubres. Son unas casas de calaminas sin piso, unas calaminas que en el día se calentaban como horno y en la noche parecían refrigerador y piso de tierra y los baños públicos.
Incluso en algunas oficinas ni siquiera habían baño. La gente tenía que ir a la pampa. De ahí el dicho, porque las mujeres en la noche se acompañaban a la pampa a hacer sus necesidades. De ahí el dicho que dice, ahí nomás donde mean la vieja. Otra de las cosas que se habla poco es que en esa época también se entraba muy joven a trabajar. Tú entraste a los 15 años, pero había niños también trabajando, ¿no? En algunas oficinas, claro, explotaban a los niños, como matasapo, como mensajero. Yo a los 15 años entré a Anglo Lautaro, que como se llamaba antes Sokimich. Entré como mensajero. Bueno, ahí quiero entrarme, porque pareciera que esto, con el sentido del humor, como vas contando, con la ternura, pareciera que es un paisaje que no hace daño, que no es letal. Y hay algo que impacta, que cuando dices lo que pasó con el desastre de Coya Sur, que tú lo viviste en carne propia. En el Fantasista. Cuando de la noche a la mañana la mina se cerraba y la gente tenía que irse, dejando casas, dejando todo el mundo donde habían nacido, crecido, estaban enterrados sus muertos. Pero eso tú lo viviste. Yo lo viví 3 veces eso, porque eso pasó en todas las oficinas, cuando los alemanes inventaron el salitre sintético. Empezaron a morir las oficinas, se paraba una, los viejos agarraban su mono y se iban a otra. Y se paraba esa y agarraban los monos y se iban a otra. Por eso que los pampinos nunca compraron muebles, se hacían las mesas, las camas se las hacían con calamina y con tarro de manteca, como pata, porque tenían que irse de una oficina a otra. Y cuando escribí El Fantasista, conté el desaparecimiento de Goya, que es la oficina donde yo pasé los mejores años de mi adolescencia, de los 15 a los 19. Tenía 4 pololas por año. Y cuando escribí El Fantasista, conté cómo fue la tragedia, o sea, irse donde tú te criaste, donde te casaste, donde tuviste hijos, donde entregaste tu muerto. Irse, entonces, para ellos era el fin del mundo. Y el partido que se jugaba ahí era el último partido antes del fin del mundo para ellos. Y aquí me quiero detener un poco, porque en este libro también hablo de fantasista. ¿En qué está el fantasista? ¿Dónde está el fantasista? Y hablando del fantasista, aquí me pongo a conversar con el Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda, y les cuento que cuando fui a lanzar el libro, El Fantasista de España, en una entrevista que me hizo un diario del deporte, el más grande de España, empezó a hablar de puro fútbol. Y yo ya estaba aburrido, había hecho como 5 entrevistas antes. Y para sacarme el aburrimiento, le dije, yo inventé la rabona en La Pampa. Soy el inventor de la rabona. No, imposible, eso se inventó en la Argentina. Los argentinos la bautizaron, no, dije yo, pero yo fui el inventor. En La Pampa la hacía a pata pelada, con pelote de trapo y en cancha de tierra. Y de ahí se me ocurrió hacerle un homenaje al más grande que yo vi haciendo la rabona. La rabona. Permiso.
Ni con lente tengo cara de intelectual. Estoy hablando con el Tira Gutiérrez y la hermana aquí. En verano en Antofagasta el calor es del carajo. Al salir del baño, el autor pasa por la cocina y trae más bebida. Cambia de sillón, se sienta en el más cercano a la ventana. El Tira y la hermana siguen ocupando el sofá. ¿Tuviste alguna vez a un jugador hacer la rabona? Le pregunta el Tira Gutiérrez mientras vierte bebida en los vasos. A Mati Fernández, dice el Tira. Al Mati Fernández. Yo vi al mejor de todos, dice el autor, al más elegante para hacerla, al que más natural le salía, al maestro de la rabona, Claudio Vichy Borgi. Un homenaje a Claudio Vichy Borgi. Eso quisiste hacer, ¿no? Un homenaje a Borgi. Y a propósito de fútbol, para cambiar un poco de tema, estamos muy tristes. Les voy a leer un poema, que no sé si es poema o cuento. Eso te iba a decir porque tú le rendiste a Borgi un homenaje por Colo Colo. Exacto, porque era colocolino, si hubiera sido de otro palo. Este es un poema que cuando digo el título, la mitad aplaude y la otra mitad rechifla. El título es Colo Colo campeón. Está de cumpleaños, así que dejémoslo nomás. Todo el tiempo pasa, ¿viste? Más que un poema al Colo Colo, esto lo escribí en los años de crisis del 83-84, cuando no había trabajo, cuando la gente la pasaba muy mal. Colo Colo, el club de nuestros amores, ha ganado una nueva estrella para el firmamento de su muy glorioso escudo. Y nosotros, colocolinos de tomo y lomo, nosotros que llevamos al indio en el corazón y que no hemos trepidado en llegar a las manos por defender su nombre, nosotros que somos capaces de recitar la alineación completa, incluida la banca, de cualquier partido jugado en el país o en el extranjero, nosotros, los del último pliegue de la galería, incondicionales en las buenas y en las malas, nos apersonaremos a la directiva de nuestra querida institución a pedir, más bien a exigir, que se nos preste esta flamante estrella, así más no sea por un solo fin de semana. ¿Para qué querrán estos locos una estrella? Se preguntarán ustedes. Vayan anotando. 1, para alumbrar el cuarto de la abuelita a la que le cortaron la luz. 2, para adornar el velatorio de nuestro último angelito muerto de diarrea. 3, para tapar las goteras. 4, para cubrir el agujero de nuestros zapatos. 5, para ponerla bajo la pata de la mesa crónicamente coja. 6, para hacerla hervir junto a los huesos de la semana pasada. 7, para dejarla como garantía en el boliche de la esquina a cambio de la matinal y urgentísima caña. 8, para pegarla como calcomanía en los letreros no hay vacante y así hacerlo un poco más ameno. 9, para mostrársela al chofer del micro y poniéndole en la cara, rogarle, oiga, nos lleva por una estrella. 10, para colgárnosla como un medallón en el pecho e irnos a pasear por las calles alegres, engatusando con su brillo olímpico a las putas más pintadas, las que de seguro, sensibles y amorosas como son ellas, caerán redonditas a nuestros brazos y hasta puede que nos den una gratis, porque al fin y al cabo ellas también son chilenas y Colo Colo es Chile, ¿o no? Esto es cuando pasé de la poesía al cuento, de la poesía a la prosa. Mis primeros cuentos eran cuentos muy cortos, de 2 líneas, de 3 líneas, de media página. Este es un cuento que me gusta mucho. Yo pensaba que era el más corto, pero no. Se llama El náufrago. El náufrago. A punto de morir ahogado, se imaginó una balsa y se encaramó en ella. Murió de insolación.
Pero después descubrí que había un cuento muy corto que está en todas las antologías del mundo. Un cuento de Monterroso, El dinosaurio. ¿Lo conocen? Tiene 7 palabras. Los que no lo saben, ¿se los cuento? Sí, sí. Se llama el dinosaurio y se publica como el más corto del mundo. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Eso es todo el cuento. Pero no es el más corto del mundo. El más corto del mundo lo escribí yo. Y lo tengo inédito. El título es largo, pero el cuento no puede ser más corto. ¿Y cuál es el título? Es cortísimo. El título dice: yo fui el que me tiré a María de los Ángeles Placeres, la bella esposa del sargento más duro del pueblo. Y el cuento dice: ¿y? Bueno, nombraste a tu mujer y además de futbolero eres rockero. Rockero y twistero. Rockero y twistero. Pero cuando joven fui campeón en twist y campeón en rock. ¿Y es verdad que bailaste en la televisión 2 veces? 2 veces, con la Karen Dogenbailer una vez cuando estaba el Felipe haciendo un programa que se llamaba... ¿cómo se llamaba el programa? No, algo de la noche. ¿Cómo? Animal nocturno. Animal nocturno. ¿Ese era? Claro. Un día fui, la primera vez, me invitó con el Pollo Fuente. Yo ahora tengo una particularidad que tiene el Pollo Fuente. Tengo un fan club de señoras como el Pollo Fuente las tiene. Y alguien le había contado al Felipe que yo había dicho que era el rey del tuit. ¿Ya? Y me preguntó, ¿pues así que usted es el rey del tuit? No, pero cuando era joven. No, dijo, vamos a ver al tiro. Y pusieron un tuit y aparece una modelo increíble. Así que tuve que bailar. Y después, la segunda vez que fui, estaba la Karen Dogenbailer y bailé con ella. ¿Y bailaste con ella? Sí. Y después la gente me decía en la calle: usted debería dejar de escribir y poner una sala de baile. ¿Y de verdad así fue como conquistaste a tu mujer con la que vas a cumplir 50 años de matrimonio? Según ella dice que me vio por primera vez en una fiesta en una casa, a la cual ella no estaba invitada, y vio por la ventana que un tipo loco bailando un rock and roll a los que le hacían ruedas, y se enamoró de ese tipo al que le dijeron el loco. Este pechito. Este pechito. ¿Y tú cómo la enamoraste? ¿Cómo fue ahí? Porque tímido eras. Claro, pero no tuve necesidad de enamorarla, porque resulta que mi santa mujer era la hija de una señora que daba cantina. Estoy hablando de un mineral de cobre en donde yo estuve 1 año. Entonces yo comía en la fonda, y en la fonda la comida era muy mala, porque eran como 100 viejos que iban a comer ahí. Entonces el caldo aguado, todo malo. Y alguien me pasó el dato de que en tal casa una señora daba pensión. Fui, me inscribí, y mi santa mujer tenía 16 años y atendía la mesa. Yo empecé a notar que mis platos llegaban con la presa más grande, la papa más grande, el zapallo más grande. Y empecé a mirarla y dije: este huevito quiere sal. Y me enamoró por el estómago. Te enamoró por el estómago, Sí. pero uno se sigue enamorado por el estómago 50 años. No, pero ella cocina como la diosa.
Ah, sí. O el pastel de choclo, el pastel de jaiba, la empanada de horno, la empanada frita, los picarones, Los picarones, dice tu hija. las sopaipillas pasadas. No, Pero, es a ver, fuerte. pero antes de eso, dejemos las cosas en claro. ¿Por qué no, cuando te fuiste a los 19 años y dejaste en La Pampa y te fuiste a recorrer como hippie por ahí y descubriste en la playa Chinchorro de Arica que escribías poemas? ¿Por qué no te me dejaste, no te dedicaste a bailar, a escribir poemas? ¿Por qué investigar? Porque este hombre investiga y escribir novelas. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste como miles de jóvenes que se fueron a los caminos en la época de los hippies y te perdiste en eso nomás? ¿O no te perdiste? Te metiste, sumergiste, hiciste otra vida. Claro, yo me fui pensando en hacer la revolución juvenil, el movimiento hippie. Perdón, la alarma. Está sonando una alarma. A esta hora tenía que hacer el amor yo, pero... Tendría que tomarme las pastillas. Yo me fui pensando en la revolución hippie, el movimiento hippie, porque empecé a ver en el cine que se estaba produciendo una revolución joven en el mundo. Se veían en la pantalla del cine jóvenes con una guitarra al hombro, una mochila al hombro, haciendo el amor libre en las playas, en las estaciones de trenes, en O las sea, tú estás ahí plazas. obsesionado por el sexo, ¿ah? Yo me fui pensando en el amor libre. Pero En el cine La Torre. no, en el cine en La Pampa, cuando yo Ah. tenía 18 años. Ya. No conocía nada más que La Pampa, po, y Antofagasta era lo más lejos. El sur se me oscurecía, el norte igual. Entonces dije, no, se está produciendo una revolución joven y me lo estoy perdiendo, no puede ser. Renuncié a la empresa, me fabriqué una mochila verde y me fui a recorrer el mundo. Pero tú no habías salido nunca de La Pampa. Nunca. No habías salido nunca de Antofagasta. Nada. Y al poco andar escribí mi primer poema. Y dije, aquí está la mía. Y te descubrí- ganaste un concurso, Claro, un concurso donde cuando no tenías nada que comer. el primer premio era una cena y hacía una semana que no comíamos nada contundente. Puro pan con chancho y Coca-Cola nomás. Yo andaba con un compañero hippie que me encontré en la carretera. Y un día este hippie se robó una radio portátil y dormíamos en la playa. Y llegamos esa noche a la playa escuchando música. Estábamos escuchando música como a las 12 de la noche jugándonos un Hilton al que le habíamos sacado todo el tabaco. ¿Sí? Y escuchando música ahí, y de pronto se para la música y empieza un programa solo para románticos. Un tipo de voz engolada, de voz FM. La radio era AM, pero él tenía una voz FM. Dice, y ahora empieza el programa solo para románticos. Y explica que los auditores podían enviar sus poemas. Se leían 3 poemas por noche y el día sábado se premiaban los 3 mejores de la semana. Hasta ahí no le hacíamos caso, pero cuando dice los premios, para el tercer puesto hay 2 entradas para el Cine de Colón. Para el segundo lugar hay un libro a elección en la librería Yanulaki. Y cuando dice, y para el primer premio hay un vale para 2 cenas en el Hotel El Morro. Yo nunca había hecho un poema, pero sentí que las musas bajaron del Olimpo y dije, yo puedo hacer un poema, yo me gano esa cena. Andaba con un cuaderno yo en la mochila que usaba como álbum, donde pegaba los banderines, las postales, las fotos de las pololas que iba dejando por los pueblos. No, el cuaderno estaba lleno de fotos. Y pesqué el cuaderno
Y le dije a mi socio que voy a invitar a cenar el domingo al Hotel El Morro. Y acordándome de una morena que había dejado en La Pampa, escribí un poema de amor, un kilométrico poema de amor de 4 páginas, sin corregir una sola palabra. Todo así. Yo hoy te corrijo 100 veces cada línea, cada párrafo, cada página, cada capítulo. Hago 7 versiones de cada obra, 8 versiones, las que sea necesario. Pero aquel poema me salió como dictado por el duende. Por el hambre. El hambre. El duende del Ahora entendemos hambre. por qué te conquistan por el estómago. Y el día siguiente nos conseguimos un sobre. Lo termino de escribir. Yo no sabía nada de poesía. Yo los versos que me acordaba, los que están en el silabario cuando aprendí a leer. Y lo termino de escribir y mi socio me dice, a ver, léelo. Y lo leí. Y el tipo tenía 2 años de universidad. Yo no tenía idea. El hippie ese. Y seguía pensando y me dice, oye, loco, me dice, ¿y tú pensáis que un cartón de mano puede entrar en un poema de amor tan romántico como ese? No tengo la puta idea, le dije, pero yo hacía el amor con esta morena en un cartón de mano que estaba como arrimado a una pared así, y quedábamos perfectos ahí a hacer el amor. Entonces, como es importante, lo vamos en el poema. A la mañana lo conseguimos un sobre y lo fuimos a dejar a la emisora. Esto era día martes. Día miércoles, nada. El día jueves lo leyeron con una música de fondo de violines. Con música de fondo de violines. De violines y con la voz engolada del tipo. Mi socio dijo, oye, se escucha bonito, dijo. Con que nos ganemos el segundo, con que no ganemos, con que nos ganemos el segundo lugar, dijo, vendemos el libro y alcanzará para una paella con huevo, alguna cosa. El día sábado, por supuesto, con pilas nuevas en la radio, nos fuimos a la playa a dormir, a escuchar los resultados. Dice el tipo, vamos a leer el poema que ocupó el tercer puesto esta semana. Comienzan a leer y no era el mío. Y a mi socio me miró con cierta desconfianza, pero él apostaba al segundo lugar. Y ahora vamos a leer el poema que ocupó el segundo lugar. Música de violines, la voz engolada del tipo, comienza a leer y no era el mío. Mi socio me miró muy compungido y me dice, cagamos. Yo le digo, hombre de poca fe, que no te invité a cenar el domingo, espera, el primero es mío. No me pregunten por qué, pero yo tuve la convicción absoluta de que yo me ganara esa cena. Tuve la misma convicción de 20 años después, cuando en La Pampa, en Pedro Valdivia, escribí La Reina Isabel y la mandé al concurso aquí en Santiago y dije, participe quien participe, que Edward, que Lafourcade, que Fuguet, esta puta le gana a todo, dije yo. Y ganó. Po. Esa misma convicción tuve en la playa aquella vez. Y el tipo dice, y ahora vamos a leer el poema que ocupó el primer lugar esta semana. Pero antes dice, vamos a comerciales. Pero antes dice, vamos a decir algo sobre este poema porque es uno de los mejores poemas que ha llegado al concurso. Y empezó a hablar de metáforas y cosas. Y yo empecé a dudar. Yo no sabía lo que era una metáfora. ¿Será el mío? Yo, metáfora, no tenía idea de lo que era una metáfora. Y comienza a leerlo, la música de violines, y comienza a leer, y era el mío. Y puro contento, bueno, estábamos en Arica, era verano, nos tiramos al mar con ropa, de puro contento.
Lo tragicómico fue al día siguiente, cuando fuimos a cobrar el premio. Porque eran dos atorrantes que llegaron a un hotel de lujo. Elegantísimo, todos los hombres de terno y corbata, las mujeres de vestido largo. Llegamos gimiendo, no nos querían dejar entrar. Tuvimos que llamar a la radio, que llamaran al hotel, que éramos los poetas, y íbamos a cobrar el premio. A regañadientes nos hicieron entrar y nos sentaron casi detrás de una palmera así. Y desde ahí llamamos, mozo, más pan, por favor, para rasparlo. Yo entré a este mundo de la literatura por hambre. Bueno, pero podrías haberte dedicado a hacer poemas ya que te fue tan bien, ¿no? Porque ganaste, no una vez, ganaste 3. Pero hice poemas durante 15 años. ¿Y dónde están? En un librito que se llama Poemas y Pomadas. Yo escribí más de 500 poemas y publiqué 24. Y los demás los quemé. ¿Los quemaste? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo escribía mis poemas sin tener la mínima noción de lo que era la poesía, hasta que encontré una antología de Alfonso Calderón. ¿Te cuento la historia? ¿Perdón? ¿Te cuento la historia? Sí, po. Porque aparece Alfonso Calderón y uno se pregunta, ¿y qué pito juega el gran Alfonso Calderón aquí? ¿Qué relación tiene contigo? Fue muy importante en mi carrera. Primera vez que te escucho decir mi Me carrera. carga esa palabra. Pero te salió, po. Es como de taxista la hueá. Tu carrera de bailarín y poeta. Ya. Yo escribía poemas donde si no iba la palabra crepúsculo, no era poema. Entonces descubro la antología de la poesía chilena contemporánea, Alfonso Calderón. En la librería que había en la Pampa, donde lo único que no vendían eran libros. Y un día en la vitrina apareció un libro. Vi y era la antología. Entré como desesperado a comprármelo. Nunca antes había tenido un libro de poemas en mis manos. Y lo compré y me encandilé. Lo llevaba al trabajo, lo leía en el trabajo, llegaba a la casa, seguía leyéndolo. Descubría a Anguita, descubría a Arteche, descubría a Ocarján, descubría a Silva Acevedo, descubría a Juancio Valle, bueno, a Huidobro, a La Mizara, a De Roca, a Gonzalo Roja. Perdón, para una cosa. Todo lo hiciste solo. Solo, completamente solo. O sea, eres un autodidacta absoluto. 100%. Yo era el único... No o sea, tú a los 15 años te fuiste a trabajar a la salitrera, no terminaste el colegio en ese momento, la escuela. No. Y al tercer día llegué del trabajo, es que toda mi producción poética, que eran no sé cuántos, y los quemé en el patio. Y vieras tú cómo saltaban los crepúsculos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo quemaste? Porque descubrí que lo que yo hacía eran versos, que la poesía era otra cosa. Y con Parra aprendí que no eran necesarias las palabras lindas para hacer un poema, con palabras simples que se ocupa a diario uno, pan, cerro, agua, piedra, se puede hacer un poema. Y empecé de nuevo. Y empecé a ganarme los concursos. Y amoblaba mi casa con los concursos de poesía. Me ganaba un concurso, me compraba una máquina de escribir, faltaba el pan, me vendía en la máquina, me ganaba otro concurso, compraba otra máquina, me faltaba el pan, vendía la máquina, compré y vendí como 5 máquinas. Y eso. 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 ¿Y Calderón? Ah, Calderón. Miren cómo son las cosas, increíble. Alfonso Calderón me cambió la vida con su libro.
Cuando mandé la reina Isabel al concurso, el presidente del jurado era Alfonso Calderón. ¿Ya? Cuando estaba escribiendo la Fata Morgana, no, cuando terminé el himno del Ángel, no tenía que escribir, no tenía ninguna historia en la mente, y voy a una feria del libro acá en Santiago, y se me acerca él, yo no lo conocía, y me dice, yo soy Alfonso Calderón. Le di la mano, le di las gracias por el premio de la reina, y me dijo, mira, yo tuve un tiempo en la biblioteca como jefe de la biblioteca, y encontré unos diarios que se publicaban en un pueblo en el desierto, un pueblo que se llamaba Pampa Unión. Y yo creo que ahí hay una novela, me dijo. Yo no puedo hacerla, yo creo que tú la puedes hacer. Y me pasó el dato ese. Llegué a Antofagasta, busqué si allá habían algunos números o algunas copias, y encontré copias en la Universidad de Antofagasta de 3 diarios. Y a partir de esos 3 diarios escribí la novela, La Fata Morgana de música. Ahí estuvo Alfonso Calderón. Y después cuando estaba escribiendo El vendedor de pájaros, empecé a escribir El vendedor de pájaros sin saber qué es lo que iba a hacer, sino que vi una imagen, una estación en la Pampa, una estación abandonada. De pronto se paraba un tren, se bajaba un pasajero con una jaula de pájaros y aparecían sentadas en un escaño 5 mujeres jóvenes. Yo dije, suátrate, esto parece una novela porno. El duende me está jodiendo, dije yo. Y quedé hasta ahí nuevo. Me vengo a otra feria aquí en Santiago y me encuentro otra vez con Alfonso y me pregunta la pregunta clásica de los escritores, ¿qué estás escribiendo? Entonces yo le digo, estoy empezando una novela sobre un vendedor de pájaros. Y dice, mira, justamente yo acabo de ver por ahí un artículo donde un vendedor de pájaros se jacta de que fue socio de Emilio Recabarren. Investígalo, me dijo. Ya, pues. Llegué a Antofagasta. Dije, estas minas no son para una pornografía, son revolucionarias. Y el pajarero es el que reparte las cartas entre los dirigentes obreros de la oficina. O sea, él me cambió la dirección de la novela. Y las mujeres eran activistas feministas, ¿no? Claro. Y las mujeres hicieron la revolución en esa oficina. Y porque los hombres le tenían miedo a los guardias y a perder el trabajo. Porque los hombres tenían miedo, entonces ellas presionaban, ¿no? Presionaban primero con la vianda vacía. No le mandaban la vianda a trabajo a los viejos. Como no reaccionaron... ¿Y las camas vacías no? Las camas... Como no reaccionaron a la vianda, las camas vacías. Ahí reaccionaron un poco. Pero la revolución la hicieron ellas. Y es la primera vez que los obreros ganan una batalla contra los soldados de Chile. Con sus mujeres. Con sus mujeres, por supuesto. Estamos llegando al final y hay una historia que yo guardé para el final porque estamos esperando que nos cuente el desenlace como corresponde. Este señor que está aquí se enamoró perdidamente cuando era un jovencito solo. Su papá estaba en la mina, su mamá había muerto y era un niñito, casi un adolescente. 12 años. Y se enamoró perdidamente de una actriz. No vamos a hablar eso hoy día porque es una parte compleja, pero se nos acabó el tiempo además y tenemos que reírnos hoy día. Y entonces él se enamoró de Rosita Quintana porque veía todas las películas mexicanas, ¿no? ¿Hay tiempo de contarlo? ¿Sí?
Es una historia que viene en el libro, ¿ah? Pero no viene en la segunda parte, le que vaya a contar aquí. Pero se la voy a contar para que vean la diferencia que hay entre una historia contada y una historia escrita. No sé cuál de las dos es mejor. En el himno del ángel, que es la biografía de mi infancia, cuento ahí que hasta los 9 años nunca pude ir al cine porque mis padres eran evangélicos y no me dejaban ir al cine. Cuando quedo solo, descubro el cine, descubro el rock and roll y descubro el sexo. Y el cine se me hizo una costumbre casi crónica. Yo vendía el diario y con la plata que ganaba en el diario me metía todos los días al cine. La primera vez que veo una película de Rosita Quintana me enamoré hasta los huesitos. Unas piernas infinitas de la mujer y cantaba como los dioses. Y yo me robaba los fotogramas de las carteleras en donde estaba ella y los ponía al lado de mi cama. Adivinen para qué. Para mirarla y soñar con ella. Y cuando bajaba mi viejo de la mina que bajaba los días sábados, sacaba la foto y la escondía por el colchón. Y me enamoré de ella como enamorarse de un ángel, porque era de una imagen fílmica, o sea, como enamorarse de un fantasma. ¿Sí? Pero soñaba con ella y todo, enamorado hasta los huesitos. En el 97 voy por primera vez a México a lanzar La Reina Isabel cantaba ranchera. Llegué a México, me tenían un programa de una semana completa, a todo dar, a todo trapo, como no sé cuántas entrevistas, y con viaje a Monterrey y con viaje a Guadalajara. Me estaban sacando el jugo ahí. Y me muestran el programa de entrevista y veo para el día martes un programa de radio cuyo título era Llamas en la radio. Me encantó el título y le pregunté a los de Planeta, yo en ese tiempo estaba en Planeta, ¿por qué ese título? No, me dijeron porque la señora que lo hace es una señora española de apellido Llamas. Me bajo toda la parte mágica del título. Llego al programa el día martes, empezamos a hablar de la Reina Isabel, y de pronto yo cambio la conversa y empiezo a contarles la historia de este niño, de este libro, que se lanzaba en México al siguiente año. Me pongo a contarles la historia de este niño que se enamoró de Rosita Quintana y todo eso, lo que acabo de contarle a ustedes. Y empieza a sonar el teléfono y a llegar fax de gente de Ciudad de México que me decía, usted puede encontrar a Rosita Quintana en tal parte. Me daban datos. Está haciendo una obra de teatro en tal teatro. Usted la puede encontrar en la oficina de Televisa. En fin. Llegaban fax, llegaban los llamados telefónicos. Y de pronto en la sala de control, que se había llenado de gente porque el programa adquirió una dinámica increíble, la señora Llama estaba que ardía. Y veo que en la sala de control que está llena de gente se produce como un shock eléctrico así. Y entra un tipo con un papel al locutorio y se lo pasa a la señora Llamas. Así, la señora Llamas lo pesca así. Me mira muy así como enigmática y dice, al aire, estaba al aire, dice, tenemos en el teléfono a Rosita Quintana. ¿Ustedes saben cómo se me puso el corazón? Como un puño. Ahí al otro lado del teléfono está el amor de mi infancia, o sea, que no es poco, ¿no? Y la señora llama, dice, miren las cosas del azar, dice. Viene el escritor a una ciudad de 20 millones de habitantes y se encuentra justo con el amor de su infancia. Y se escucha la voz de Rosita Quintana, una voz preciosa. Y dice, yo no creo en el azar,
Esto es cosa del destino, dice. Suácate, dije yo. Y le voy a contar por qué, dijo. Hoy yo tenía un ensayo a las 5 de la tarde, estoy haciendo un teatro, y se había suspendido el ensayo, y me tuve que devolver a mi casa. Y de un tiempo a esta parte yo estoy sola porque he quedado viuda, como pasando visitas. He quedado sola, dice, y como nunca lo hago, llegué y encendí el radio. ¿Ustedes se imaginan cuántas radios deben haber en Ciudad de México? Estaba justo en ese dial. Y dice, escuché, no llamé al momento porque me quedé escuchando. Y llamo, no por lo que el escritor está diciendo, sino por cómo lo está diciendo. Y me pregunta, ¿usted, Hernán, es del signo cáncer? Sí, digo yo, soy cáncer. ¿Usted es del mes de julio? Sí, digo yo, soy del mes de julio. Yo soy cáncer, me dice, y soy del mes de julio. Suácate, digo yo. Estábamos hechos el uno para el otro. Perdone por llegar tarde. Y seguían llegando los fans de gente que decía, el escritor tiene que hacer una cita con Rosita Quintana. ¿Y las piernas cómo las tenía? Oh, el corazón era un estropajo. Al día siguiente me tuve que ir o sea, no se pudo hacer nada. Al día siguiente me fui a Monterrey. El día viernes, el día jueves volví lleno de entrevistas en la mañana de la noche. El día viernes me fui a Guadalajara, en fin. El último día, el día domingo, estoy en el hotel y me llama Rosita Quintana. Me dice, Hernán, es ahora o nunca. Te invito a almorzar. Hay un restaurante en la Zona Rosa que es mi favorito. Te espero. Yo le dije, bueno, me voy a poner una flor en el ojal para que me reconozca. No es menester, me dijo, ya te vi en la tele. Así que le saqué frío a la chaqueta de cuero, me puse mi mejor jean y partí al encuentro de mi amor. Pero mira cómo son las cosas. Yo iba a lanzar La Reina Isabel, cantaba ranchera, y cuando estaba haciendo el bolso, puse un himno al ángel. No sé por qué ni para qué. Era para ella, ¿no? Se lo llevé. Pero ¿qué pasó? En el taxi, a mitad de camino, me entró el pánico. Dije, a ver, si yo tenía 12 años cuando me enamoré de esta mujer. ¿Cuántos años tiene? Y esta mujer en la pantalla demostraba sus 39 o 40 años. Y las películas ya eran viejas en ese entonces. Me voy a encontrar con una abuelita decrépita, dije yo. Pero ya iba, ya así que a lo hecho pecho. Llegué al restaurante y era elegantísimo. Ahí está en la puerta, entro, entré. No tuve que preguntar ni buscar nada porque ahí, en una mesa al lado de un ventanal, donde entraba la luz, se veía como iluminada ella. Estaba sonriéndome igual como me sonreía en el cine, así. Un traje de 2 piezas, color manzana, un pañuelo al cuello, las gafas ahumadas y sonriéndome como en la pantalla. Se veía más joven que yo. No sé cuántas cirugías estéticas, pero se veía más joven y preciosa aún. ¿Y no te devolviste? ¿Seguiste? Seguí, claro. Fue espectacular. Ella estaba muy emocionada. Conversamos harto. Me contó que su primer novio era chileno. Me contó sobre lo que estaba haciendo. Yo le regalé el libro, le expliqué que ahí estaba ella y le leí el primer párrafo que dice: aquella mañana cuando Hildebrando del Carmen despertó, lo primero que se le vino a la cabeza fue que en la torre daban una de Rosita Quintana. Se emocionó. Lo que no le leí fue aquellas partes donde el niño se masturbaba en nombre de ella. Eso que lo encontrara ella solita.
Estábamos terminando el almuerzo. ¿Perdón? Estábamos terminando el almuerzo. Sí. Me mira así y me dice, te invito a comernos el postre al otro lado. Suágate, que yo. Salimos. Y hasta aquí llegaste aquí. Tenía un auto ministerial. Nos fuimos, me abrazaba, me cantaba canciones. Llegamos a donde íbamos a comer el postre. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque el 2001 el gobierno francés, no sé si tú sabes, por intermedio de su Ministerio de Cultura me declaró caballero en la Orden del Arte y las Letras. Así es. Y como soy un caballero, hasta caiga el cuento. Bueno, yo quiero decirte que en homenaje a tu historia de amor, la editorial ha querido hacerte un regalo de cumpleaños, una sorpresa. ¿Sí? Adivina quién está aquí. Efectivamente. La sacaron de ultratumba. No, está Mon Laferte. No. Es su otro amor platónico. Perdón, ¿hay preguntas? No, lo que vamos a hacer es, nuestros amigos de Penguin le tienen una sorpresa, como tú bien contaste, Hernán estuvo de cumpleaños, así que acá les tienen una linda sorpresa y yo creo que todo el Teatro Oriente debería cantarle cumpleaños feliz al querido Hernán. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Hernán. Que Ponlo ahí. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, esto ha sido esta tarde con Hernán, que es lo más importante. Ese es nuestro Hernán, parte de nuestro patrimonio, el escritor de nuestra Pampa, el hombre que se ha quedado para siempre con nosotros y que ha dejado una huella indeleble para siempre. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.